Palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículos 1. Vamos a leerlo 2 veces juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez, todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias Señor por tu amor y por tu misericordia. Gracias Señor por esta mañana y por este fin de semana en el que nos has permitido alabarte, adorarte, reconocer que tú eres Dios, glorificarte con todo nuestro ser, compartir con los hermanos, estar en armonía, conocer a tanta gente. Muchas gracias Señor. Padre Dios, en este momento nos disponemos todos, principalmente yo, a estudiar tu palabra, a conocer qué es lo que quieres para tu iglesia. Y te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros, que hables a lo más profundo de nuestros corazones y que realmente podamos saber qué es lo que quieres de nosotros como cristianos. Padre Dios, que se haga vida esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la prédica del día de hoy se llama Dignos de nuestra vocación. Dignos de nuestra vocación. Es muy interesante porque el mundo, aunque critica mucho a la iglesia, la verdad es que tiene los ojos puestos en la iglesia. Nosotros vemos que cuando cambia la historia, siempre toda la humanidad ve a la iglesia a ver hacia dónde tiene que ir. De hecho, si nosotros vemos la libertad de expresión, si nosotros vemos el reconocimiento del hombre como individuo, si nosotros vemos varios derechos, el derecho, por ejemplo, de las mujeres, ¿de dónde nace? Nace justamente del cristianismo. Sin el cristianismo no tendríamos la capacidad de pensar como individuos. Es el cristianismo el que permite eso. Porque antes, si nosotros vemos otras religiones, por ejemplo el Islam, en el Islam uno no puede pensar como individuo. En el Islam uno no puede decir, es que yo no quiero creer en Dios. No es una opción. En esos países no es una opción. En cambio, nosotros vemos que en el cristianismo, a través de toda esta reforma que se hace, a través de la reforma que hace Martín Lutero, para no quedarse en el catolicismo, sino salir y decir, todos tenemos derecho a conocer a Dios. Dios ama a cada individuo. Desde ahí nacen esos derechos humanos. Desde ahí se reconoce lo que es el hombre como individuo. Es desde el cristianismo. La transformación viene desde el cristianismo. Siempre ha sido así. Ahora el mayor problema del cristianismo es que el mundo nos está diciendo que estamos equivocados. Y es la verdad. Porque vemos cómo la iglesia ha caído tan profundo que incluso el mundo sabe que lo que estamos haciendo está mal. Y eso es muy lamentable. Pero más allá, pensemos en algo. ¿Será que lo que Dios quiere de nosotros como cristianos es que nos convirtamos en personas juiciosas, buena gente? Porque eso es lo que el mundo espera de nosotros, que nosotros seamos buena gente, que nosotros seamos personas juiciosas, pero eso es lo que realmente el Señor quiere. ¿Será que realmente la palabra nos está enseñando a ser buenas personas, a ser buena gente? Yo les pregunto, ¿es fácil ser una buena persona? La verdad sí. Es muy fácil que a uno le digan, no, tú eres muy buena gente. Uno simplemente, a lo que diga el otro, siempre dice así. Sonríe, asiente, consciente lo que le está diciendo. Tú eres muy buena persona, tú eres muy amable,
Cuando uno siempre dice, tú tienes toda la razón, y uno asienta, sí. Uno sonríe, uno se guarda un poquito las emociones de uno. Eso es ser buena gente. Pero la Biblia nos está enseñando a ser buena gente. La Biblia nos está enseñando a ser juiciosos. No, ese no es el propósito de la Biblia. Pero el problema es que dentro de las iglesias y fuera de las iglesias hay una expectativa que los cristianos tienen que ser buena gente. Que los cristianos tienen que ser como unos santos. Y tenemos una idea de santo que nunca se equivoca, que nunca hace nada malo. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? ¿Quién sabe de pronto? ¿Cuántos libros? El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? Tiene 27 libros. Perdón, hay una música en el fondo que está como sonando. Sí, hay una música en el fondo. Sí, ahí suena. Entonces, nosotros vemos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros. 27 libros. ¿Y cuántos de esos libros habrán sido escritos por Pablo? ¿Quién sabe de pronto? ¿Cuántos fueron escritos por el apóstol Pablo? 4, 13 libros. Realmente el Nuevo Testamento tiene muchísimos libros que fueron escritos por Pablo, la mayoría. Entonces, hay una cosa muy importante: nosotros le tenemos que dar prioridad a las palabras de Jesús, pero no podemos despreciar las palabras de Pablo, porque también son palabra de Dios. Si yo no digo, es que las palabras de Pablo no son importantes, es más importante Jesús, entonces voy a ignorar lo de Pablo, lo de Pablo está mal. Estoy equivocado. La palabra de Pablo también él está hablando según la palabra de Dios. Yo no puedo despreciar las palabras, pero es que esa ética es moral. No, Pablo está hablando según la palabra de Dios. El que esté diciendo que Pablo está hablando moral y ética está muy equivocado, no conoce a Dios. Pablo está hablando la palabra de Dios. Y si nosotros vemos a Pablo, Pablo es muy inteligente, muy sabio, él conoce. Y lo que él hace es, primero lo teórico y luego lo práctico. Él siempre pone lo práctico. Pero como a nosotros los cristianos no nos gusta lo práctico, sino lo teórico, por eso decimos, no, es que Pablo es un moral ética. No, Pablo nos está diciendo cómo se vive el evangelio. Y por eso nosotros tenemos que poner mucha atención, y por eso es que nosotros en las iglesias también tenemos que predicar lo que dice Pablo, porque Pablo está hablando la palabra de Dios. Si nosotros vemos el libro de Efesios, ¿cuántos capítulos tiene? Vamos a buscar. Efesios, ¿cuántos capítulos tiene? Exactamente. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. Y 3 capítulos, primero, segundo y tercer capítulo, nos habla de algo muy teórico: en Cristo, en Cristo, en Cristo. Pero luego, 4, 5 y 6, Pablo nos está diciendo cómo nosotros debemos vivir la vida de fe. Y nos dice tantas cosas, desde 4, 5, 6, nos dice tantas cosas que uno no sabe cómo vivir la vida de fe, porque nos dice muchas cosas. Pero si nosotros quisiéramos resumirlo, podríamos decir que Pablo nos dice 3 cosas principalmente. ¿Cómo debe vivir un cristiano? Lo podemos resumir en 3 versículos. ¿Cómo debe vivir un cristiano según Efesios? Efesios 4:1. Efesios 4:1, ¿qué nos dice? Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, primero, como cristianos, ¿cómo debemos de vivir? Andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Primero, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Yo debo de vivir de acuerdo al llamado que yo recibí. Segundo, Efesios 5:1.
Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, primero, ¿qué nos está diciendo Pablo? Primero, que debemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Segundo, ¿cómo debemos vivir? Siendo imitadores de Dios. Y vamos a buscar el tercero, Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces nosotros vemos que Pablo nos está diciendo, en resumidas cuentas, resumido, lo que nos está diciendo en Pablo son esas tres cosas. Primero, ¿qué es? Andar como dignos de la vocación con que fuimos llamados. Segundo, siendo imitadores de Dios. Y tercero, vistiéndonos de la armadura. Eso es el resumen de Efesios. Y ya esta es la introducción apenas de lo que vamos a ir estudiando de aquí en adelante, que es todo el libro de Efesios versículo por versículo. Y nosotros vemos aquí que el libro de Efesios, lo que nos quiere decir Pablo a través de la carta de Efesios es esas tres cosas. Primero, que yo debo vivir según la vocación, según el llamado que yo recibí de Dios. Segundo, que yo debo imitar a Cristo, debo imitar a Dios. Y tercero, que me debo vestir de esa armadura. Que me debo vestir de esa armadura. Pero esa palabra de vivir como es digno de la vocación, andar como es digno de la vocación, realmente es algo como muy, muy grande, ¿cierto? ¿Qué significa andar como es digno de la vocación? Hay que leer todo en contexto. Yo nunca puedo sacar un versículo del contexto. ¿Dónde nos está diciendo qué es vivir como es digno de la vocación con que fuiste llamados? En el versículo 2 y 3 del capítulo 4. Vamos a leer juntos. Vamos a leer desde el 1 hasta el 3. Nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Y qué es vivir? ¿Qué es andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Entonces, ¿qué es vivir conforme? ¿Qué es vivir como dignos de la vocación, del llamado que tenemos? Primero es mantener esa humildad. Primero es mantener la humildad y segundo es mantener la unidad de Cristo. Si yo no vivo manteniendo la unidad del cuerpo de Cristo, yo no puedo decir que estoy viviendo según el llamado, según esa convocación que el Señor realizó a mi vida. ¿Y cómo podemos resumirlo aún así más? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Tenemos estas 4 características. Primero, que tenemos que ser humildes. Segundo, que tenemos que tener mansedumbre. Tercero, que debemos tener paciencia. Y cuarto, que debemos tener amor. Eso es vivir de acuerdo a la vocación. Tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia los unos de los otros y el amor. De eso nos habla el libro de Efesios. Y así es como cristianos nosotros debemos vivir, en esa humildad, en esa mansedumbre, en esa paciencia los unos a los otros y en ese amor. Vamos a la persona que tenemos al lado, resumirle lo que les voy a decir a continuación. Primero, ¿cuántos libros tiene Efesios? 6 libros. Primero lo teórico, 1, 2, 3, algo teórico, 4, 5 y 6, lo práctico, y así es Pablo. Pablo es muy práctico. Y cuando nosotros vemos, Pablo nos está diciendo,
Para vivir como cristianos, ustedes tienen que hacer todas esas cosas. Pero resumido, ¿cómo podemos resumirlo? Primero, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Segundo, siendo imitadores de Dios. Y tercero, vistiéndose de la armadura. ¿Qué significa vivir de acuerdo a ese llamado? ¿Qué es vivir de acuerdo a la vocación que tenemos? ¿Qué es vivir dignamente? Es mantener esa humildad y mantener la unidad. Y más profundamente es tener humildad, mansedumbre, paciencia y amor. A la persona que tenemos al lado vamos a explicarle unos 10 segunditos. Hemos entendido hasta ahora. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque yo conozco muchas personas que yo les pregunto, y bueno, ¿cuáles son las 6 voluntades? ¿Cuáles son las 6? Y todos se lo saben, de memoria se saben que mire, es que este versículo, y mire, es que Jesús, que el nombre... Pero en lo práctico, en la vida no saben vivir la palabra. Entonces yo puedo conocer la palabra, pero si no la vivo, no sirve de nada. Para más bien conocer poco y vivir lo poco que yo conozco, a conocer mucho y no vivir nada de lo que conozco. Porque Dios ¿a quién va a condenar más? ¿Al que conoce poco y vive lo que conoce, o al que conoce mucho y no vive nada? ¿A quién va a condenar? ¿A quién va a decir malo? ¿A quién? Al que conoce mucho pero no vive. Dios prefiere que yo conozca poquito de Él, pero viva lo que conozco, a que yo conozca un montón y no viva nada. Es mucho mejor conocer poco y vivir a conocer mucho. No estudien mucho si no van a vivir la palabra de Dios. No estudien mucho la palabra porque se les llena la cabeza, pero el corazón está muerto y se están muriendo de hambre espiritualmente, y Dios no va a decir, bueno, para entrar al cielo vamos a hacer un examen. Bueno, ¿cuál es el nombre de Dios? No, Dios no va a hacer eso. Examen. Bueno, saquen una hojita a ver si entran al cielo. No. Dios va a preguntar, ¿viviste la palabra? ¿Tienes fruto de la palabra? No. Bueno, Dios, pero yo sé cuáles son los 3 seres espirituales y yo sé cuáles son las... Fuera de mí, hijo malo. No te conozco. No te conozco, porque no es conocer la palabra, es vivir la palabra. Y eso es lo que por eso Jesús regaña a los fariseos, por nada más. Porque los fariseos están llenos de conocimiento, pero no viven la palabra. No están viviendo la palabra. Y eso tiene que ocurrir en nosotros. No estudien la palabra si no van a vivirla. Si van a vivir la palabra, lo poco que estudien, vívanlo. Bueno, hoy el ministro nos enseñó, tenemos que ser imitadores de Dios. Bueno, voy a ser imitador de Dios. El ministro nos enseñó, hay que ser humilde. Entonces voy a ser humilde. Lo poquito que yo vaya aprendiendo, lo poquito que yo voy viviendo.
lo mucho que yo voy conociendo, lo mucho que tengo que estar viviendo. Yo no puedo decir que es que yo conozco la palabra y que Dios quiere que yo conozca la Biblia. Dios no quiere que ustedes conozcan la Biblia si no la van a vivir. Dios quiere que ustedes conozcan esta verdad y que la vivan. Y no estoy diciendo que no estudien la palabra, pero vívanla. Y eso es lo que hace Pablo. No conozcan, hay que conocer y ya, no, hay que conocer y vivir la palabra. Por eso es que Pablo dice teórico y luego práctico. Pues que miren, miren la vida de Jesús. Jesús, ¿cuántos años estuvo aquí en la tierra? ¿Cuántos años? ¿3? 33. ¿Y cuántos años fue la vida pública? 3 años. Solo 3 años, eso no es nada. Y Jesús, ¿por qué? Si para Jesús era tan importante el conocimiento, ¿por qué no se quedó 10 años, 20 años predicando la palabra, dando sermón? Bueno, miren, esos son los secretos del reino de los cielos. Bueno, esas son las 3 voluntades de Dios. ¿Por qué no se queda Dios haciendo eso? ¿Por qué? Porque la predicación no cambia. Lo que cambia es la vida. Lo que cambia es que yo esté dando mi vida por el otro. Lo que cambia es que yo esté dando mi amor por el otro. Eso es lo que transforma. Y por eso es que Jesús no se quedó muchos años aquí dando prédicas y sermones, sino que lo que Él hace es morir en la cruz y mostrarnos su amor a nosotros. Porque Él pudo haber dicho, bueno, yo vivo 10 años más aquí, les enseño todo para que lo conozcan muy bien y luego me muero. ¿O no? ¿O es que la palabra dice que tenía que ser 33? No, nunca dice eso. Pero Él no se quedó predicando más tiempo, Él no se quedó dándole más conocimiento. Pero es que tienes que conocer y estudiar. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, amen, y yo voy a demostrarles cómo amo, y murió por nosotros. Y eso es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. No estudiar mucho y llenarse. Y yo sé qué versículo dice acá y sé cuáles son las 3 voluntades. Dice que, pero no estoy viviendo nada. De nada sirve, es basura ese conocimiento si yo no lo vivo. Y eso es lo que nos dice Pablo, Jesús y Dios. Si yo no vivo la palabra, de nada sirve. De nada sirve. Y yo puedo decir, no, es que eso es moral y ética. No, la palabra nos está hablando cosas muy claras. Y la humildad no es ética y moral. Es lo que Jesús nos está diciendo. Sean humildes, amen, es muy claro. Es muy claro. Entonces, si nosotros resumimos qué es lo que nosotros debemos hacer, capítulo 4, 5 y 6, más corto aún, es ser humildes. Es la humildad. Y así de fácil. Pero nosotros hoy tenemos la humildad como una virtud. Si yo les digo a ustedes, tenemos que ser humildes, todos dicen, sí. Pero en la época de Pablo nadie decía que la humildad era una virtud. De hecho, la humildad era despreciada. ¿Por qué? Porque la humildad era una característica de los siervos y los esclavos únicamente. Cuando Pablo está diciendo, sean humildes, está diciendo, sean esclavos, sean siervos. ¿Qué dirían entonces los cristianos en esa época? Yo, ¿cómo me voy a hacer esclavo? ¿Cómo me voy a hacer siervo? ¿Cómo me voy a hacer yo humilde? En esa época no era una virtud. ¿Qué era una virtud en esa época? Pisotear al otro, tener más gente bajo mi control. Eso era una virtud. Y es que, pónganse a pensarlo, nosotros como seres humanos preferimos la humildad o preferimos el orgullo como seres humanos. El orgullo. Es que miren, cuando nosotros estamos conquistando una mujer, los hombres, o las mujeres están conquistando un hombre, ¿con qué lo hacen? Con humildad. Es que no, es que yo soy pobrecito. No, es que mira, es que yo logré tantas cosas. Mira, es que sí. Y nos ponemos así para que nos noten. Nunca es, sí, no, es que yo te voy a servir. Y no, sino mira, es que yo tengo esto. Y miren, eso está mostrando cuál es nuestra naturaleza. Nosotros preferimos a aquel que se levanta así. Y luego, ay, es que siempre me toca el que me pisotea. Ay, es que siempre me toca el mismo. No, es que siempre preferimos los mismos. El orgulloso, el que siempre se levanta, el que tiene más. Pensamos que
que ese nos va a dar más, pero nunca pensamos en el humilde. No, ese es el que está en el friend zone, ¿cierto? En la zona de los amigos, ¿cierto? Ese es el que está ahí. Es que yo quisiera, digamos, un hombre o una mujer que fuera querido, que fuera detallista y todo. Yo soy. No, pero es que tú eres mi amigo. Tú eres mi mejor amigo. Y a ti nunca voy a pensar como un hombre o como una mujer. Eso es lo que pasa, porque nosotros no queremos al humilde, queremos al orgulloso, al que se muestra. Y eso está mostrando lo que hay en nosotros. Entonces, cuando Pablo le está diciendo sean humildes a los primeros cristianos, para ellos también era muy raro. ¿Cómo así? Eso es una característica de esclavos, es una característica de los siervos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué beneficios hay con que yo no sea humilde? ¿Qué beneficios hay? Hay muchísimos beneficios. En cambio, ¿cuáles son los beneficios de ser humilde? Díganme. Uno. Se nos ocurren más beneficios para que uno no sea humilde a beneficios de ser humilde. Porque es que cuando uno es humilde, todo el mundo lo pisotea, que a uno le toca servir, que a uno se aprovechan de uno. Hay más beneficios cuando uno no es humilde a cuando uno es humilde. Hay muchos más beneficios. Pero ¿por qué nos está pidiendo Pablo sean humildes? ¿Para que seamos buena gente? No. Por una única razón, y es la razón más válida. Porque Jesús lo hizo. Y ya. Porque Jesús lo hizo. Porque Jesús vivió así. ¿Qué nos dice Filipenses 2, 5, 11? Vamos a buscar. Filipenses 2, 5, 11. Nos dice 2, 5, 11. Nos dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, vivan así porque Cristo también vivió así, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay muchas razones para no ser humilde. Seguramente si yo les pregunto, si yo les digo sean humildes, ustedes me van a decir, ministro, bueno, pero, y me van a decir todas un montón de razones, y yo voy a decir, tienes toda la razón. Tienes toda la razón, porque hay más razones para no ser humilde que razones para ser humilde. Pero hay una razón. Y es la mejor razón. Y es la razón que nos debe motivar a nosotros como cristianos para ser humildes. ¿Cuál es? Que Jesús vivió así. Que Jesús fue humilde. Y contra eso no hay nada. Si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, si nosotros decimos que queremos ser, que estamos pensando cómo lo habría hecho Cristo, debemos vivir en humildad. Y Jesús lo demostró. Él era el rey, Él era el juez de todas las cosas. Y sin embargo, ¿qué es lo que Él hace cuando está con sus discípulos? Si nosotros vemos en Juan 13, Él se postra para lavar los pies de sus discípulos. Antes de la Pascua estaban los discípulos y Jesús reunidos, y por costumbre, ¿qué es lo que debían de hacer? Lavarse los pies. Pero entonces, claro, eso es como cuando uno está en la mesa comiendo con la familia
y uno está viendo a los lados, mirando al otro. ¿Para qué? Para ver quién limpia los platos, para ver quién lava los platos. Lo mismo está pasando aquí. Los discípulos se están viendo el uno al otro. Bueno, entonces, ¿quién le va a limpiar los pies a los otros? Uno podría decir tan simple, ¿no? Porque si nosotros vemos en la cultura romana, había, digamos, también una clasificación de siervos. Y los siervos que eran más inteligentes, más diestros, ¿ustedes creen que los ponían a limpiar pies? No. Ellos los ponían a estudiar para que manejaran la casa, para que administraran, para que fueran mayordomos. Pero ¿a quién le ponían a limpiar los pies? Al siervo de menor rango. Al que menos servía, a ese le ponían a limpiar los pies de los otros. Y eso es lo que están haciendo los discípulos en este momento, viéndose el uno al otro para ver quién le limpia los pies al otro. Porque es que eso es un servicio que hace el peor, el más esclavo, el más siervo. Seguramente muchos de nosotros haríamos eso, nos estaríamos viendo y bueno, ¿y quién se va a poner a limpiar los pies de los otros? Y como siempre yo les he dicho, en la actualidad todos tenemos pies muy bonitos. En cambio en esa época, ¿cómo era? En sandalias, todos llenos de pecueca. En Bogotá también le dicen pecueca. En pecueca, todos llenos de callos, esas uñas largas, sucias, feas. Esos eran los pies. Y con toda razón no querían limpiarse los pies ellos. Pero ¿qué es lo que hace el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Él, vamos a buscar Juan 13. Juan 13. Del 3 al 5 nos dice. Vamos a leer desde el 3 a 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, miren tan bonito esto. Solo cuando uno reconoce quién es el Padre de uno, cuando uno reconoce de dónde viene hacia dónde va, ya sabe que servir y lavar los pies no es nada. Y Jesús eso es lo que nos está demostrando. Y aquí nos dice el 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese es el ejemplo de Jesús. La palabra nos está diciendo, vivan según la vocación. ¿Qué es vivir según la vocación? En humildad. Sean imitadores de Dios, imitadores de Cristo. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Servir, humillarse ante unos discípulos que seguramente lo único que estaban pensando es quién va a ser mayor cuando Jesús se vuelva rey de Israel. Y como yo ya les había dicho, entre los que estaban allí en esta cena, ¿quién estaba? Aquel que le negó, Judas Iscariote. Es decir que Judas Iscariote, con esos pies que le había limpiado Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Corrió a venderlo. Corrió a venderlo. ¿Cuántos de ustedes, sabiendo que los van a vender, le harían bien al otro? ¿Cuántos de ustedes? Pero aquí Jesús nos está mostrando su humildad. Entonces, nosotros no vivimos en humildad para ser buena gente. Nosotros no hacemos cosas buenas para ser buena gente. Nosotros no servimos al otro, no tenemos paciencia, no tenemos amor para ser buena gente. ¿Por qué lo hacemos? Porque Jesús lo hizo. Y punto. Y esa es la mejor razón. Porque Jesús lo hizo. Y si nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que pensar en algo y es, bueno, pero ¿dónde debo yo mostrar esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia y ese amor? Y lo primero que seguramente si yo pregunto van a decir todos es en la iglesia. En la iglesia. Pero si nosotros vemos Efesios 5:22 al capítulo 6:9, Efesios 5:22 al capítulo 6:9, Pablo nos está diciendo que el primer lugar
donde yo debo mostrar mi humildad, mi mansedumbre, donde debo mostrar mi paciencia, donde debo mostrar el amor que proviene de Cristo, ¿en dónde es? En mi hogar. Frente a las personas que me rodean. No es en la iglesia. Porque en la iglesia nosotros nos encontramos una vez a la semana, sonreímos y ya. Y pensamos, sí, todo el mundo piensa, tan humilde, tan querido. Pero vamos a nuestra casa y cómo tratamos a nuestros esposos, esposas, hijos, padres, como basura. Entonces, ¿realmente estoy siendo humilde? No. Estoy siendo bipolar, estoy siendo alguien hipócrita. No, el primer lugar donde yo debo mostrar esa humildad, esa mansedumbre, esa paciencia y ese amor es en mi hogar, es en mi lugar de trabajo, es con las personas que me rodean. Cuánto quisiera que este lunes todos estén muy animados. Bueno, yo ya quiero ir a trabajar, ya quiero que sea martes para ir a trabajar, pero ¿con qué objetivo? Para mostrar a Cristo, para mostrar a Cristo. Entonces, por eso, a mí una cosa que me preocuparía mucho es que cuando Kiol, mi bebé, crezca y él un día llegue y me dice: papá, ¿y tú por qué eres diferente a lo que predicas? ¿Y tú por qué dices que hay que amar al prójimo, pero a mí me tratas como basura? ¿Por qué dices que tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos y tú no adoras a Dios? Si pasa en eso en algún momento, yo creo que yo dejaría el ministerio. ¿Por qué? Porque más peligroso que cualquier otra cosa es un predicador que no vive lo que predica. Es que es veneno, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos nosotros al predicar la palabra. Y eso no quiere decir que como predicadores no nos equivocamos, no, pero sí que nosotros debemos hacer el esfuerzo por vivir según la palabra. Y es que Jesús mismo no era reconocido en su pueblo, ni siquiera entre su familia, pero nosotros sí debemos ser constantes. Lo que yo soy en la iglesia, lo que yo predico, debe ser en mi hogar y debe ser en mi lugar de trabajo. ¿Sí o no? ¿Ustedes qué piensan? Así es. El primer lugar donde yo me debo poner los lomos de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Dónde es? Es en el hogar. Es el lugar donde yo estoy trabajando, es cerca de las personas que me rodean. Ahí es donde yo debo ser un verdadero cristiano, no en la iglesia. Porque en la iglesia todos parecemos buenos cristianos. Todos tenemos carita de ángel. Pero cuando salimos nos quitamos la máscara, ¿y qué somos? Diablos. Diablos. Empecemos desde el hogar. El primer lugar donde nosotros debemos evangelizar es el hogar. Es las personas que nos rodean. Hoy los esposos, cuando lleguen a la casa, díganle: pero si la esposa ya está aquí, de pronto ya sabe qué es lo que va a pasar. Pero que el esposo diga: mi amor, te amo. Mi amor, te amo. Pero que la esposa no vaya a responder: ay, eso fue lo que dijo el ministro que me dijera, tan falso. O tampoco la esposa vaya a decir: ¿usted qué se tomó? Que no, yo también te amo. Hijos, yo los amo. Que demostremos ese amor y esa humildad. Como yo les decía, el día de ayer en el matrimonio, ¿cómo nos ganó Cristo? A través de su humildad, a través de su amor. El esposo, ustedes los esposos, dicen: es que mi esposa es muy terca, muy dura. Primero obsérvese, primero examínese. Porque la mujer realmente, la palabra nos dice, es un vaso frágil. Y si yo la trato como un vaso frágil, va a responder con amor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los esposos? Humillarnos, servir, obedecer más, limpiar mejor el reguero que dejamos.
como yo les dije, y las mujeres también tienen que ser sabias. Por ejemplo, yo cuando me quito las medias, y ya es una infidencia, algo mío, yo me quito las medias y las dejo como al revés. Entonces a Zona no le gusta eso. Entonces, ¿qué es lo que ella decidió? Ella me limpia ella lava las medias, y ¿cómo me las entrega? Así como las encontró. Seamos sabias también las mujeres. Sí, ya saben a quién le echan la culpa a los hombres. Listo. Pero miren, la palabra nos está diciendo esto: vivamos en humildad. Primero, dignos de esa vocación. ¿Cómo es dignos de la vocación? En humildad, teniendo paciencia, teniendo mansedumbre, teniendo amor por el prójimo, manteniendo la unidad. Luego nos dice, bueno, entonces, ¿cómo debemos hacer? Imitando a Dios, imitando a Cristo. Y vemos que el Hijo unigénito, ¿qué fue lo que hizo? Se humilló para servir. Y luego nos está diciendo, bueno, pero vístanse la armadura. ¿Y dónde debemos vestirnos la armadura? ¿Dónde es nuestra lucha espiritual? Primeramente, en el hogar, en el lugar donde estamos, no es en la iglesia. Entonces, hoy los invito a que seamos como Cristo, a que hagamos porque Cristo lo hizo. Y esa debe ser nuestro mayor motor y motivación. Vamos todos a ponernos de pie. Y vamos a llamar el nombre de nuestro Señor, y vamos a pedirle que primeramente nos permita vivir como dignos de la vocación con que fuimos llamados. Segundo, imitadores de Cristo. Y tercero, vestidos de la armadura. ¿Y qué significa eso? Con humildad, sirviendo en nuestros hogares. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús.